se quiere los haitianos, porque ellos son depredadores. A donde ellos se meten, cortan los árboles, por eso están ellos así. Para que ellos puedan dar un buen documento. Y también en el plan que ellos le dicen, los haitianos no tienen papeles para escribir. Tú sabrás, al dominicano le gusta su cultura, su religión, su pelea de gallo. Por supuesto a mí no, pero la religión sí, pero la pelea de gallo no. Pero simplemente viene la diferencia. Eso era por quitarle identidad. Exactamente. Es una gente sucia, le gusta joder con brujería, que se no gusta la brujería. Los que trabajaban, lo veía, era cortando caña. Después que terminaba la zafra de la caña, ellos se iban para su país. Bienvenidos a República Dominicana, home of 11 million people, where 2.2 resides of the first capital of the New World, Santo Domingo. Today, we're gonna find out what Dominicans think about Haitians' immigration in their own land. Here we are in Santiago de los Caballeros, the second largest city in the Dominican Republic. It's home to 1.2 million people, and it's also home to many immigrants. We're going to be speaking to locals here about their opinions on Haitian immigration in the Dominican Republic, given the complex history between the Dominican Republic and Haiti. How and why did so many Dominicans immigrate to New York City? Do Dominicans living in New York City have a culture and identity all their own? Do their ideologies converge or diverge with their family members back home? And most importantly, what do Dominicans living in the United States think of Haitians now that they're being classified as immigrants as well? According to the 2010 census, New York City is home to over 1.4 million Dominicans, and this number has only increased since then. Many of these Dominicans live in Washington Heights, a lively neighborhood in the borough of Manhattan. I'm Dominican, so my job is actually working as a researcher and professor in a university in Dominican Republic. Yeah, I mean, it's really related with the national history of the Dominican Republic because even before the Dominican Republic born as a nation and its identity, the Dominican Republic defined itself different as the Haitian because the Haitian Republic, the Republic of Haiti, occupied all the island Hispaniola, as it was called before. So it's the construction of the nation identity was a struggle against the Haitians. So, in my opinion, they have caused many tensions depending of the period, historical period. Actually, there are more tensions for political opportunism, or for national. So let me say, you guys all know I grew up in Guyana, and I grew up myself hearing Haiti always labeled as the poorest country in the Western Hemisphere. That was a label that goes back decades. That label was deliberately constructed. Haiti was the first republic, free republic in the New World because they fought a slave rebellion in 1804, which happened way before slavery abolished in the U.S. And Haiti has never been forgiven for that. So, particularly from the French, because they beat the French. And so, after that revolution, the country was literally stripped of a lot of its, in the revolution, a lot of the fields, the plantations were destroyed. So the natural resources were already taken away after that, and no resources were put in immediately. So they were left to essentially build an independent republic from scratch. We'll say they are mixed. As you've heard many times, we have Indio and African and European.
And so there's a generic way of talking about race that it includes black, but black means Haitian. And they, in other words, the Dominican will say, of course we all have African blood, but that statement is separate from identifying as black. I understand. Okay, sorry, I'm just going to read Well, through. after the earthquake, a lot of schools were not working. They were not, the structure were not in a, were not functionable. So a lot of schools closed and they were not even sure they would open again. So to save the year, my family decided to make me go to Miami where I have other families. So since the schools were really open to receive Haitians, so I did the last month in Miami, then I went back to Haiti. Most of the people were living in bad conditions. Schools were not, as I was saying, they were not they were not working. A lot of students had to wait until April for schools to be able to start again. It was, let's say, it's basically like the life of the country was paused for a month. That's all I would say. La historia es bastante compleja, porque desde 1821 se viene ligada tantas cosas que a veces la percepción de los otros países creen que el dominicano racista por simplemente ser negro, y no es así. Mi esposa es media morena, mi mejor amigo dominicana es moreno. ¿Qué pasó No en hay- 1821? 1821. El primer comandante llamado San Eustaquín, algo así se llamaba el comandante, fue esclavo también, era haitiano, y fue comandado con los nativos dominicanos. Hicieron una alianza y él vendió a los dominicanos a Francia y a los españoles. Y fueron derrocados, por eso es que vienen tantas cosas, tantas diferencias. En el 1822 ya ahí los haitianos tomaron la posesión de la isla. ¿Y qué pasó durante esa época? Ellos quisieron implementar como que no se hablara el español, que nada más se hablara el creol, como cultura, que no se implementara la cultura, la religión católica, la pelea de gallos, cosas así. Como tú sabrás, al dominicano le gusta su cultura, su religión, su pelea de gallos. Por supuesto a mí no, pero la religión sí, pero la pelea de gallos no. Pero Entonces, simplemente viene la diferencia. Eso era como quitarle la identidad al dominicano. Exactamente. En el 1844, un joven llamado, ya usted sabe, Juan Pablo Duarte, Era parte de los trinitarios. era parte de los trinitarios, pero en realidad su familia era muy adinerada. Él nació en España y todo eso, descendiente dominicano. Sí. Y él vio que su isla, su gente, estaban siendo maltratadas por los haitianos. Según la historia, la emigración estaba del año 30, cruzando para allá. Entonces Trujillo, se dice que Trujillo hizo una matanza de 37.000 haitianos, pero eso es mentira, porque 37.000 personas, ¿dónde están esas tumbas? Ya. Sí, entonces, o sea, son mucha gente, 37.000. Sí, sí. Y usted estaba en ese tiempo allá, ¿verdad? No, pues yo nací en el 39. Usted nació en ese tiempo, ok, entiendo. Sí. Pero era fresca la historia todavía. Todavía estaba fresca, pero entonces uno especifica, si en ese tiempo habían 2 millones de habitantes en Santo Domingo, Sí. ¿tú entiendes? Entonces, si Trujillo mató 37.000 haitianos, que eso es ilógico, quizás fueron 200, 300 personas, como mucho. ¿Usted cree que la historia ha sido exagerada? Exagerada por completo. Sí, yo le he hecho mucha culpa, fue a Napoleón. ¿Por qué Napoleón? ¿Tú entiendes? Porque tú sabes que Haití era dominio de Francia. Sí. Y en esa época estaba Napoleón ahí. Sí. Estaba dominando a Haití. Sí. Entonces ellos hicieron una revolución y sacaron los franceses de allá. Sí. Entonces ellos, siendo blancos,
y mulatos, ellos los sacrificaron. Ellos lo mataron a toda esa gente, porque ellos decían que ellos eran negros. Sí. Inclusive en la bandera de ellos quitaron el blanco y dejaron solamente el negro y el verde. Wow. Porque ellos decían que eso eran negros. ¿Y la bandera actual es así? Yo ni sé. Sí, la bandera ellos le quitaron, era verde, negra y blanco. Wow. Y ellos le quitaron el blanco y la dejaron verde y negro, porque no quieren saber de blanco. I don't know the details, but I know there's a number of steps, and in fact I'm already thinking again for the group next year. There's an organization, I think it's called Montalvo, that's an acronym for who give a lot of talks about, they call it regularization process, which is the process of getting legal status to work here. It's fairly involved, it can take a number of years, and obviously Haitians that maybe have a little more money can probably get through that process faster, but it's quite slow. But the term they use is regularization. Interesting, thank you. Just as we have sort of negative perceptions of African Americans within the United States, many people outside of the United States also have negative perceptions of African Americans. And so often Dominicans use language in the United States to separate themselves from African Americans. So Spanish becomes a tool to say, I'm not black, I'm Spanish, I'm Dominican. So that becomes a separate identity. So they build empathy when usually it's a negative situation, but on a day-to-day level, Dominicans, even though they're constructed as black, often separate themselves from African Americans. Regularización de los haitianos. Yo lo veo una cosa que a toda la gente que deposita sus papeles como impuesto, paga impuestos en Banco de Selva y todo de eso, ellos entregar un carnet donde uno no puede comprar. A toda la gente que no deposita papeles, ellos entregar una residencia, una cédula. Entonces, eso es un fallo grande de la inmigración de aquí. Pienso yo que yo trabajando por la primera vez, porque la gente que deposita sus papeles tiene que tener un buen documento. Otro día me fui a comprar un chi y la gente del chi me dijo, vete para el carajo, porque esa cosa no sirve. No puede comprar un chi con eso. Que yo depositar todos mis papeles. En Banco de Selva yo pagué impuestos, donde ellos me dio un carnet, donde yo no puedo comprar un chi. Y también en la aduana pide hay que pagar $20. Pero el papel de chequeo, cuando yo le dije, ¿dónde yo voy a meter el sello? Ellos me dicen, no, tú sabes que $20 tenemos que hacer aquí porque en la Jabón hay otro presidente también. Entonces yo quiero comprender eso. La República Dominicana está violando el artículo 42. De los extranjeros. Dígame entonces el versículo que dijimos en creol. Todos tenemos la sangre roja. Todos somos hermanos porque tenemos la sangre roja. Todos. Exactamente. Sí. ¿Y usted cree que está de acuerdo con que ellos vengan a trabajar a este país? No, ahí no estoy de acuerdo. Okay, no, ahí no estoy de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo? Porque le quitan el trabajo a los dominicanos, porque ellos lo hacen barato. Sí, entiendo. Y trabajan muy por bajo precio. ¿Y qué usted cree? No, que no sabemos compartir igual. La cultura, claro. La cultura es distinta. ¿Por qué? ¿Por qué la cultura? ¿En qué se diferencia la cultura? A eso me refiero. Que nosotros tenemos nuestro sistema y ellos el de ellos. Ok. Tienen su cultura. Su cultura es distinta. La de nosotros es diferente. ¿Se merece el haitiano, si el haitiano cumple
con la ley, ¿se merece papeles legales aquí trabajar? No, hay que dárselo porque hay un sistema del haitiano que si yo te trato un trabajo en 5, ellos quieren quitarte a ti el trabajo para tratártelo en 2 y así no se puede. Ah, tienen sus similitudes, sus diferencias. Claro. ¿A quiénes ustedes aceptarían más? Al venezolano, porque el venezolano viene a trabajar aquí honestamente. El venezolano viene con su profesión desde allá. Vienen hasta mejor, ¿cómo se dice? Preparado. Mejor preparado que nosotros. Claro. More specifically, did this earthquake boost the immigration here in Dominican Republic? Yeah, because in Haiti, let's say 70% of the population live in poor conditions. So since the government is not giving them the ways or what they need to live, yeah, it's like basically What things are we talking about? let's say electricity, food, education, health. Do you guys, do they or have you found discrimination within immigration or issues within Dominicans having Haitian immigrating to here to the country? Or any other problem with that? I would say yes. I would say, for example, the Haitian working force here is not living in great conditions. Since they're cheaper, it's a cheaper working force, so they do not have the same protection. So let's say if a Haitian in construction dies or has an accident, nothing's gonna happen because that's your risk. You don't have any identity. Also, I would say by culture, Haitians or Dominicans are not very friends, I would say like this, so they're not really welcome in the country. It's more like Dominican Republic and Haiti. As you know, Haiti also is a country that a failed state, so the institution, the government cannot efficiently manage including immigration, but other issues about management or to improve the quality of life of the population or to try to reach a path of development. So, porque tanto Dominicana, yo digo ella quiere tener mejor el progreso y también los haitianos también. Pero yo creo que la migración forzosa, como venir por el monte, como allá le dicen, estaría bien mal, como ellos lo hacen también. Creo que de una forma legal sí estaría bien, porque así sabemos si tú eres mal o eres bien. Eso pasa aquí, yo no estoy de acuerdo con que aquí vengan personas por el agua. Tú tienes que pasar por una migración para saber quién tú eres, tú tienes que tener identidad. Allá hay haitianos que no tienen identidad, tú no sabes si violan a alguien, ¿a quién buscamos si no tienen identidad? Bueno, en realidad la costumbre de ellos no me gusta. Sí, la costumbre de ellos, que ellos, por ejemplo en Santo Domingo, ellos hacen sus necesidades fisiológicas en la calle. Eso es injusto. ¿Y eso es algo que usted ya ha presenciado? ¿O? Yo lo vi. Yo lo vi, una vez que estuve para allá. Yo lo vi. Y eso son cosas que no, esa costumbre no es de nosotros. Okay. Entonces, costumbre, ¿en qué más se puede diferenciar? La religión. ¿Qué tipo de religión? Ellos tienen el vudú, algo así. Y nosotros somos católicos. Ellos no creen en Dios, nosotros creemos en Dios. Okay. Sí. Okay. Entonces tenemos religión, costumbres, en términos educativos. No tienen educación. Ellos no tienen educación. Quizás los riquitos tienen educación, pero los odio a nosotros, olvídate. Ellos no tienen un odio. Porque inclusive ellos dicen que esa isla entera es de ellos. Y la Hispaniola era solamente una. Sí. Era solamente la isla entera de la Hispaniola. Y ellos, para cogerse el lado ahí, ese es el problema. Okay.
Los gobiernos que han tenido, que han durado 5 y 6 meses, es un gobierno fallido, eso hace de años. El único que controló eso fue Trujillo, que puso a un dictador. ¿Usted cree que ellos son víctimas de la circunstancia o de su pasado o de lo que hicieron sus ancestros cuando llegaron a la República Dominicana y trataron de unificar la isla? Es que ellos no pueden, porque la constitución de ellos dice, haitianos que nazcan en cualquier parte del mundo son haitianos. Ellos no pueden. Entonces, si por ejemplo un haitiano nació un niño que no tiene identidad, no tiene recuerdos, no tiene nada, es un niño, nace en República Dominicana de padres haitianos, ¿cómo usted los consideraría? ¿Usted cree que ellos deberían de tener papeles dominicanos o devolverse a la República? Es que la misma constitución de ellos no se lo permite, porque el haitiano que nazca en cualquier parte del mundo son haitianos. Ellos mismos, la misma constitución de ellos lo dice. El de Güelle de Mosca, ahí mataron muchos dominicanos y violaron muchas mujeres. Y eso no está escrito en ningún lado, el de Güelle de Mosca. ¿Y esos fueron los haitianos que los mataron? Haitianos. Yo he escuchado que ellos son haitianos o viceversa, el haitiano maltratando al dominicano. Bueno, lo que yo veo aquí en el internet es que el haitiano está mutilando a las mujeres allá y los hombres, cortándole los brazos. ¿Sí? Sí, eso lo veo yo aquí a cada rato en el internet. Wow. Sí, porque ellos son depredadores. Sort of yes and no, depending on who you talk to. I would say there's certainly actually more Haitians here than before, despite anti-Haitian sentiment. Many menial jobs Dominicans don't do or don't want to do, and so they're done by Haitians. So Haitians are a major part of the workforce of labor-intensive jobs, especially jobs in farming or any kind of manual labor jobs are often done by Haitians or Haitian descent. On the one hand, the fact that there are more forces Dominicans to encounter Haitians more, but that greater number has also increased the stereotypes. And then often what you would get is an exceptionalization of, but the person that works for me is not like the others, something like that. So on the one hand, some families and some individual Dominicans have been more sympathetic and more conscious of how they're treating Haitians. But on the other hand, the greater number of Haitians has also increased the stereotype of they're poor, they rob you, and anytime there's a killing at the border, often, and that's why we got stopped so many times on that trip to Dajabon. There was a recent killing that happened, both a Dominican killed a Haitian and a Haitian killed a Dominican, which I just found out from my husband. And so whenever there's that, the border checks intensify. That's why we were stopped so many times. But that's on one hand, and on the other hand, there is a strong relations, economic relation with Haiti actually. It has been like that because there are some products that are export to Haiti, but actually it's like there is a really when the national feelings, the national spirit arise, there is always this kind of bad perception against the Haitian. Well, para ser adulto tú necesitas 18 años. En Haití, para tú ser adulto como hombre, tú necesitas 18 años, pero una mujer no. Solo 15 años. Es una niña total. Eso fue lo único que encontré como... Mucho cultural. Exactamente, pero no... Los españoles trajeron esclavos africanos en el 1503. Y ya para ese entonces en la isla los que habitaban, que en Haití las niñas se casan a los 15 años.
Y él me dice, porque la consideramos que son adultas para eso. Y dije, pero son una niña. ¿Y cómo se van a casar a los 15 años? No, No se quieren los haitianos, porque ellos son depredadores. A donde ellos se meten, cortan los árboles, por eso están ellos así. Porque ellos no tienen foresta. Ya no tienen mucha culpa de esa invasión que hay allá. They have a clear idea that we are in part responsible because Haiti as a failed state is a problem for not only Dominican Republic, regional problem for the United States, the Caribbean, for a lot of issues, humanitarian crises or migration again, of course, even public health, things like that. Dominican teachers are very aware of Haitian descent children in their class. In fact, last year with my group, I mentioned an incident where they were raised and they said, but we treat all students the same. So the confronting of race as a thing, and certainly racism, you would have to, there's a course here at Pucamaima, for example, called Dominican-Haitian Relations. And what's interesting is there's a section for Dominicans and there's a section for Haitians of that same course. Can you imagine a course at the DR on race relations where there's a section for white people and a section of the course for black people? But that is it. The course here at Pucamaima called Haitian-Dominican Relations has 2 sections of the course. So that tells you something pretty profound. I only found that out a year ago, and then Kayla found that out because one of her CIU students was in one section of the course. So it's had a very negative effect because how much people want to help Haiti. Dominicans will always say we help them. So Dominicans are very defensive when they're told that they are racist towards Haitians, because you said we give them jobs, we help. And this discourse of help, they say we were the first ones when the earthquake happened. So Dominicans are very defensive about being framed because they said we are the closest neighbor. We were integrally affected by that. So how could we be racist? Relación entre Haití y República Dominicana. Oh, que Haití quiere venir a gobernar República Dominicana. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Porque ellos dicen que este país es de ellos, que corresponde a ellos. Y no es así. ¿Por qué no es así? Porque no es así. Este país es nosotros peleamos, nosotros lo defendemos como sea, lo defendemos nosotros. Pasa que el haitiano es una gente sucia, le gusta joder con brujería, no gusta la brujería. Por eso no queremos. The fraught history between the Dominican Republic and Haiti has led to a host of complicated sentiments for Dominicans regarding Haitians. These sentiments vary amongst Dominicans and are informed by perceptions of cultural, linguistic, and identity-based differences between Dominicans and Haitians. The sentiments are further complicated for Dominicans now living outside of the Dominican Republic, especially in places like New York City, where many Haitian immigrants reside as well. Here, we've only scratched the surface of these complexities as they play out for Dominicans and Haitians living in their home countries and in New York, and further research into the varied manifestations of these complexities is necessary and helpful for educators working with students of Dominican and Haitian descent in New York City. Por esto que yo pasé, que después que me casé no la pude desarmar. Un ching. Si la terre t'a pas dit, côté moi, habite. Si la terre t'a pas dit, côté moi, habite. Si la tierra te ponga fuego, donde yo voy a morar. Si la tierra te ponga fuego, donde yo voy a morar. Golier, 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 Golier con Jesús a morar. Golier, 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 Golier con Jesús a morar. Amén. Aleluya. Gracias.